La delincuencia y el aumento del narcotráfico en nuestro país se ha transformado en uno de los principales problemas, principales urgencias. Tema que ha acaparado portadas en las últimas horas por ejemplo, la suspensión de clases por un narco funerario en Valparaíso y la demolición de casas narco en la Florida, entre otros hechos, por supuesto. Para analizar esta situación nos acompaña el director del área política, sociedad civil, de libertad y desarrollo, ex subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. A ver, muchísimo que conversar acá. Quiero primero ir a puntos específicos y quizás tomar, lamentablemente, lo que se ha dado en Valparaíso, también la situación que es bien compleja en la Florida en términos de cómo ha ido ocurriendo esto de las demoliciones. Déjame partir por la Florida. ¿Cómo evalúa usted, desde su mirada como ex subsecretario del Interior, esto que está desarrollando el alcalde Carter? A ver, con una mirada de aquel que es responsable de la seguridad pública, ¿no es cierto?, que es la subsecretaría del Interior, creo que lo que está haciendo el alcalde Carter es una oportunidad para efectos de poder rescatar aquellos elementos útiles para generar políticas públicas estables y permanentes. ¿No lo considera efectista, como dice el subsecretario Monsalve? Yo creo que está equivocado. Creo que él, lógicamente, en su dimensión de alcalde de una comuna grande, pero alcalde de una comuna, aporta con una metodología de trabajo para ir acotando el tema del narcotráfico. Son 4 casos, podrán ser 6, ser 8. Son 20 en total. El número siempre va a ser limitado porque es de una dimensión local. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros veíamos acciones que podían ser implementadas por alcalde o por otras autoridades, que eran interesantes desde el punto de vista de la persecución al narcotráfico, lo que hacíamos era exactamente lo contrario. Llamarlos, estudiar, analizar, ver dónde se pueden repetir estas políticas, qué municipios tienen recursos para hacerlo por sí mismos, cómo podemos mejorar la relación entre el Ministerio Público, la relación de información, y que no se produzca lo que vimos el día de ayer y el día de hoy, donde unos dicen que hay información, que no hay información, que es oficial, que no es oficial. Yo creo que lo que hay detrás de esto, Nicolás, y también lo asocio con lo de Valparaíso, sí, es un rol pasivo del Ministerio del Interior. ¿En qué sentido pasivo? El Ministerio del Interior, en Valparaíso, la ministra dijo que no podía definirse la agenda escolar, ¿no es cierto?, el calendario escolar por el narcotráfico. Y esa definición es correcta. Pero ¿qué hizo ella, o su ministerio, su delegado, el gobernador, etcétera? Veo que el gobernador está fuera del país, etcétera, ¿no es cierto?, para que esa información llegara a los colegios, a los liceos, a los lugares donde estaba produciéndose esta amenaza de seguridad para los jóvenes y los niños. Usted dice que los establecimientos educacionales que cerraron en Valparaíso por este funeral narco tuvieran claridad de que habían garantías de protección. Y con carabineros en la puerta de los liceos, y con coordinación, etcétera. Entonces aquí no bastan las... Yo no tengo la información si efectivamente se informó de eso o no. Los directores de los liceos exactamente dicen que ellos no recibieron la información. Ya. Entonces, el punto es que no basta, el Ministerio del Interior es un ministerio que es un brazo operativo del gobierno. Entonces no basta la declaración del subsecretario y la ministra, que pueden ser muy coherentes, muy inteligentes, sino que eso tiene que llevarse a política pública en la calle. En el caso de Valparaíso, la autoridad, el gobernador, tiene la facultad para decir por qué calles no pueden pasar. Y aquí el funeral pasó por donde... ¿El gobernador o la delegación presidencial? Perdón, el delegado sí, presidencial. No, pero está bien. Yo soy todavía de la generación de los intendentes. Lo que eran los intendentes, está bien. No, por eso, gracias por la corrección, porque estaba cargando una responsabilidad que no corresponde. El delegado presidencial. Sí. O el delegado presidencial o el delegado de la gobernación también. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. En vez de criticar al alcalde Carter, la respuesta del subsecretario es llamarlo, venga para acá, conversemos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Dónde hay que pegarle al narcotráfico? ¿Ya? En el patrimonio. Lo que está haciendo Carter es una gota de agua, sí, pero es una cosa demostrativa de una política pública efectiva y tan efectiva que ayer la gente, estoy seguro quiénes son los que salieron a la calle a defender, ¿no es cierto?, a que no se demoliera esta ampliación, fue la gente que está de alguna manera relacionada con el narcotráfico. Entonces, aquí, ojo, el enemigo que tenemos es un enemigo grande, poderoso, y este enemigo no le podemos dejar el espacio, ¿no es cierto?, a partir de las divisiones de los distintos agentes del Estado. Entonces, yo creo que hay que pasar a una etapa superior. ¿Usted siente, Rodrigo, en este punto en particular, que termina siendo una discusión política? Que ahí está equivocado, porque finalmente aquí tiene que ser una discusión práctica, técnica y mirada desde el punto de vista de la seguridad. Absolutamente. Pero por los dos lados, ¿ah? Pero no importa, pero el liderazgo lo tiene el Porque también el alcalde Carter aquí habla de intervenciones, habla de un presidente que debería gobernar. Eso lo dijo hoy día.
hasta desde el mes de enero que partió esta política, en mi opinión exitosa, el alcalde debería haber sido acogido por el gobierno y haberle dicho, señor alcalde, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo lo ayudo? Digamos? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo podemos llevar a esta política exitosa a otras comunas que no tienen los recursos suyos? El alcalde Carter tiene problemas económicos, pero tiene más recursos que La Pintana, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí está el ideologismo, ¿ya? El sectarismo. Voy a dar un ejemplo más. Ayer se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ley Retamal. Sí. La ley Retamal tiene una serie de artículos que apuntan a darle mayor protección a las policías. Ayer se votaron 2 artículos, tengo entendido que se ganó uno de ellos, el otro se perdió, pero en ambos casos votaron en contra los diputados del Frente Amplio, la diputada Orsini, por ejemplo. Uno, que frente a un control vehicular, la norma propone que Carabineros tenga la facultad de revisar la maleta. Votó el Frente Amplio en contra de eso. Sabemos cómo se transportan hoy día la droga, sabemos cómo se transportan las armas. Y hay un sector... Me imagino ahí con el concepto de invasión a la privacidad. Pero está bien, pero si el que nada... Me imagino. Sí, me imagino también. Pero el que nada hace, nada teme. Yo no digo problema que me revisen. Me paran porque tengo una ampolleta mal del vehículo, me piden los documentos, yo entrego los documentos y dicen, quiero revisar. No tengo problema. Ya. Lo segundo, tengo entendido, hay una segunda indicación que dice que si hay un policía en el acto de servicio persiguiendo un vehículo particular, le hace daño a un vehículo tercero, ¿no es cierto? Él tiene que pagar con su patrimonio. Esto establecía, ¿no es cierto?, la posibilidad de que en ese caso, en acto de servicio, etcétera, si hay una persecución vehicular, el que financia la reparación o el daño al tercero sea el Estado, que es lógico. También votaron en contra. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un ideologismo a esos extremos? Nicolás, si yo tengo como funcionario policial que gano $1.000.000, $1.5 million, que perseguir a un delincuente y tengo que estar pensando que si le hago un daño a este vehículo o al otro tengo que pagarlo de mi patrimonio, lógicamente que no voy a correr a 120, pues voy a correr a 60. Claro. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cuándo va a llegar el momento en que entendamos que el enemigo es muy poderoso? Y ese enemigo tiene que ser tratado con fuerza por todos los agentes del Estado. Ministerio Público, Ministerio del Interior, Municipalidad, etc. Oiga, Rodrigo, le hago la pregunta, y sin tratar de bypasearme lo que pueden ser los proyectos de ley, la discusión legislativa que es necesaria en esta democracia y justamente con el tema de seguridad. Pero ¿hay margen administrativo desde las instituciones para poder actuar, para hacer cambios? Siempre se dice, bueno, vamos a presentar los proyectos, eso puede requerir su tiempo, hay una discusión que es legítima, puntos de vista que tienen que contraponerse y llegar a acuerdos, pero hay recursos administrativos o vías administrativas que pueden ser más rápidas y que están en el margen, por ejemplo, del Ministerio del Interior. A ver, yo creo que sí. De hecho, el presidente Boric, en su plan de seguridad ciudadana que presentó en diciembre, sí, ¿no es cierto?, hay una serie de medidas de orden administrativo, como focalizar el gasto de seguridad en vehículos, en cámaras, etcétera. Él mismo dijo la ministra del Interior dijo que trimestralmente iban a informar de la ejecución de ese plan. Estamos terminando marzo, primer trimestre, y todavía no hay información. Ya. Entonces, ¿Todavía queda? Sí, me quedan 10 días. Créame que yo el día 30 de marzo voy a preguntar dónde está Te lo hacen en los días de la semana siguiente. La semana siguiente, Nicolás. Yo no quiero que... Pero entiendo el punto. No quiero que pase otro año más. El año pasado, el programa, el plan contra el crimen organizado, bien digo, sí, lo presentaron en diciembre, marzo a diciembre. La presidenta Bachelet... ¿Está la ley? No, si no es necesario, usted me pregunta de medida administrativa. Ahí están las medidas administrativas. Ya, perfecto. La presidenta Bachelet tenía un plan de reforma tributaria, ¿ya?, que era su gran caballito de batalla. En diciembre del primer año lo tenía aprobado. Entonces, hay otros gobiernos, no le doy ejemplos del presidente Piñera para que no me diga que yo estoy hablando en favor de... Pero un ejemplo... Ahora, le rechazaron la reforma tributaria que también pero iba no importa, pero en marzo, y mal implementada, menos mal, que lo implementaron mal, porque la votación fue en contra. Pero lo que voy yo es lo siguiente, la incapacidad de este gobierno de sacar adelante agendas administrativas, prioridades administrativas. ¿Qué voy a decirle yo de prioridades legislativas? ¿Ya? Es muy baja, si son realmente... todavía no pasan, ¿no es cierto?, de ser un grupo de jóvenes con buenas intenciones que han sido incapaces de ir a la mano de las necesidades del país. Entonces, en seguridad, que me preocupa, tenemos durante el año pasado 3 o 4 anuncios importantes. El último, el más serio, el más formal, fue el plan contra el crimen organizado, y ellos mismos plantearon, la propia ministra planteó evaluaciones trimestrales. Yo quiero verlas. ¿Cuántos vehículos han comprado? Oiga, usted dice, no hagamos la comparación con el gobierno del presidente Piñera, pero ineludible, porque usted también dice... Hágalo usted. Ya, yo voy a... Sí, no, yo entiendo. Porque trato de hablar en términos de políticas públicas y no de uno u otro sector. Por supuesto, pero me lleva también ahí, usted dice... Por supuesto, le regalo esa oportunidad. Está bien, por la inexperiencia que tiene este gobierno. Ustedes tenían la experiencia.
2 administraciones de hecho, y no quiero decir que por culpa de un gobierno u otro haya aumentado la delincuencia, esto tendrá que decirlo la historia muchas veces o también los datos, pero claramente eso se va arrastrando desde hace un buen tiempo y con un gobierno con una experiencia de 2 administraciones, con la dificultad que, hay que ser muy objetivo, es combatir el narcotráfico, el crimen organizado. Tampoco se lograron avances siderales, a eso quiero ir. A ver, yo difiero en parte en su afirmación. A ver, vamos. La primera es que creo que hay 2 años de los 4 del segundo gobierno que están empañados por situaciones externas a la gestión de un gobierno. Estallido social, que es más que un estallido social. Bueno, y es más que un estallido social, es una revuelta con objetivos políticos de sacar al gobierno del presidente Piñera. Eso es lo que se vivió entre octubre y diciembre de ese año, ¿ya? Eso condicionó, ¿no es cierto?, podríamos hacer un documental de varias horas con lo que ustedes transmitieron esos días por televisión. ¿No es cierto? Qué buena la noticia que nos da, porque yo creo que es muy importante mostrarle al país, sobre todo a las nuevas generaciones, el nivel de violencia, de saqueo, ¿no es cierto?, que hubo en las calles. De todas maneras. Eso no es revuelta, no. Eso es mucho más, ¿ya? Esa es una primera cosa. Saliendo de eso, marzo del año siguiente, 2020, pandemia. Entonces, yo lo que creo que hay que mirar las estadísticas de victimización, que son oficiales, que las entrega Carabineros, del resultado del 2018 y 2019. Iban a la baja. Miremos las estadísticas, están en la página web de Carabineros de Chile, y uno compara año a año, y el 2018-2019 fue a la baja. ¿Se incrementó el 2021? Sí, el 2021 fue una alza relevante. Sí. Incluso, yo no quiero... Había despliegue de fuerzas militares por el tema en su minuto de estado de excepción. Sí, pero mire lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo una comparación 18-19. No estoy hablando del 2021, que había pandemia, por lo cual ninguna gracia que baje la victimización porque la gente estaba encerrada en su casa. Yo hablo de 18-19. Después viene un rebote el 21. Sí, y es cierto que el gobierno del presidente Boric dice el 21 subió, qué sé yo, y nosotros estamos como el 22 parecido al 21. Sí, es cierto, pero del 19 al 21 hay un paréntesis de una situación anómala en el país. Yo haría la comparación siempre 18-19. Íbamos hacia la baja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solo aumenta el 22 los delitos, sino también los tipos de delitos cambian significativamente. Su peso, homicidio, robo con violencia, asaltos con armas. Claro. Es decir, no solo hay más delitos el 2022 que el 2018-2019, sino que el tipo de delito es más grave. De hecho, ahora técnicamente voy a ser súper cuidadoso en esto. Pueden haber menos delitos, pero son delitos más violentos. Mucho más violentos. Y con más homicidios. Exacto. Homicidios, estamos en una tasa... O distintos tipos de delitos que antes no estaban en Chile o que eran bastante más aislados, por ejemplo, secuestro. A ver, lo que teníamos, si uno mira las cifras hasta el 2018-2019, muchos carterazos. Eso es lo que uno conoce en la versión popular, ¿no es cierto? Mucha gente que van y le cortan la cadena cuando... El robo de celular en la calle. Exacto. Sí. Mucho de eso. Sí. Hoy día eso va asociado al uso de armas de fuego. ¿Ya? Y eso cambia. Sí. Teníamos, antes del 2018-2019, teníamos muchos homicidios, pero producto de riñas. A la salida de un bar, ¿no es cierto? Nosotros dos estábamos con pasados de copa, usted me pegaba un combo, yo le pegaba otro y resultaba uno caído con muerte. Ahora son con apuntes de cuentas con imputados desconocidos. Exactamente. Entonces la gente que nos está escuchando sabe de eso, que cambió el perfil del delito. Y es por eso que las máximas índices de temor frente a la delincuencia son hoy de hoy día y no de hace 3 años atrás. Hemos llegado a los récords, porque la gente se da cuenta que hoy día puede recibir un balazo a la salida de su casa porque va caminando. Entonces, si ese es el diagnóstico, vuelvo yo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en las medidas? Y le vamos a pegar al alcalde Carter por tener una medida ingeniosa que puede tener un impacto pequeño. Comunicacionalmente no, comunicacionalmente el 90% está de acuerdo de la ciudadanía. La gente quiere una actitud decidida de los alcaldes. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Pero bajo impacto en términos de que son 20 casos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que finalmente, y yo voy a tomar el tema comunicacional de la medida, no me estoy metiendo en si es efectiva o efectista, porque finalmente le cambia también la vida al vecino que está en esa cuadra y elimina de alguna manera esa cotita del narco. Eso está claro y no lo voy a discutir. Pero desde lo comunicacional, como que se empaña igual, o sea, que hay una discusión política más que de seguridad. Mire. Porque sabemos que el alcalde Carter, y de hecho él lo dijo ahora, a mí me están pegando desde el gobierno, hace una acusación, y acusa también intervención del Ministerio Público desde el gobierno con un telefonazo, porque él es una figura política que podría ser eventualmente candidato presidencial. Mire. Lo dice el alcalde Carter, lo dice el otro lado, yo lo hablo de la ciudadanía. Me voy a meter en las patas de los caballos, ¿no es cierto? Adelante.
A mí me hicieron lo mismo el año 2018 cuando empezamos a expulsar gente en aviones del país. Me acuerdo. Nosotros teníamos testigos, 7:30 de la mañana, varias veces a la semana, no, exagero, varias veces al mes, era una vez por semana, ¿no es cierto? Un avión que salía desde aquí de Santiago, que llevaba personas expulsadas por razones judiciales o administrativas, a Colombia, a Ecuador, a Venezuela. Pero básicamente era Colombia, Ecuador, los países que más llevaban. Haití también se llevaba. La decisión era mostrar transparentemente el hecho a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Había citación de prensa. Sí, citación de prensa, comunicado de prensa del ministro, el que correspondiera. Sí. Ahí se nos acusó de efectista, de show. Entonces, la respuesta que dimos en ese momento y que sigo insistiendo hoy día es lo siguiente. Nosotros tenemos que demostrarle a los migrantes que toman la decisión en sus países de origen que venir a Chile de manera irregular, sobre todo si son delincuentes, tiene costo. Un efecto disuasivo. Exactamente. Yo creo que el alcalde lo que está haciendo hoy día es eso. Insisto, 20 demoliciones parciales de viviendas no va a ser la diferencia, pero sí va a mostrar que hay una autoridad decidida, como él dijo, con pantalones, para enfrentarnos, ¿cierto?, ayudar a 20 barrios, a 20 cuadras, a 20 sectores de su comuna a vivir más tranquilos. Y esa es una señal política que el gobierno deberá recogerla y deberá más aún decir, señores, ¿cómo lo transformamos en política pública para todo el país? Rodrigo Villa, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a la gente que nos está viendo. Que tenga buen día, un gusto. Ahora